Señor les bendiga, sean bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Nueva Jerusalén Desarrollo Camburito. A través de las redes sociales nos conectamos con ustedes, esperando que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, los que a través de este medio nos conectamos. Y de verdad que la bendición del Señor pueda tocarles. Hoy queremos compartir un tema que es bien interesante, tiene que ver con el perdón, el poder del perdón. Y realmente muchas de las situaciones complicadas que se presentan en nuestras vidas sin salida, muchas tienen raíces en la falta de perdón. Y de verdad que quiero compartir ese tema con la iglesia para que a través de ese medio pueda ser de bendición en nuestras vidas. Y me gustaría leer en Marcos, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, que dice la palabra del Señor así: y cuando estén orando, perdonen los que tienen contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Es una palabra hermosa de entender de que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él murió en la cruz y perdona nuestros pecados cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón. Pero no solamente en este texto, sino en el Padre Nuestro, por ejemplo, Él nos invita a que perdonemos las personas que de alguna forma hemos tenido alguna diferencia. Y puede ser, ¿verdad?, que esa diferencia provenga de yo tenga la culpa o no la tenga. Lo importante en todo caso es que podamos perdonar, porque el perdón nos va a traer sanidad, nos va a traer liberación. Y de eso quiero meditar. Y algo que debemos entender de este tema que tiene que ver con el poder del perdón es que necesitamos perdonar, pero es una decisión que debo tomar. Por lo general, ¿verdad?, nosotros lo podemos decir de palabra, de boca, ¿verdad?, pero realmente es una decisión porque el Señor nos perdonó a nosotros y a través del perdón el Señor quiere sanar nuestras heridas, que es bien interesante eso. Recordemos que el perdón, ¿verdad?, es la base de sanidad, no solamente para nuestra mente, sino para nuestra conciencia, para nuestro corazón y especialmente para liberarnos espiritualmente. Realmente hay ataduras, situaciones que están allí, que no nos permiten disfrutar de la bendición del Señor porque hay falta de perdón. De eso queremos estar revisando a través de este tema. Ahora, cuando por lo general uno coloca una coraza y no perdona a las personas, se generalmente justifica o se ampara en algunas situaciones que se han presentado, pero no perdona. Pero hay algo importante que nosotros debemos entender. Cuando nosotros no perdonamos, por lo general vamos a sufrir siempre de rencor, resentimiento, amargura y dolor. Realmente eso está allí. Cuando nosotros no perdonamos, siempre va a haber rencor, resentimiento, amargura, dolor. Y el Señor no quiere que vivamos una vida emocionalmente triste. Él quiere sanar, porque en su palabra Él lo ha prometido. Pero entonces debemos disfrutar del poder del perdón, y de eso es que estamos hablando. Hay un versículo en Colosenses 3:13 que dice: soportaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuevamente en este versículo hay una invitación que nos hace el Señor a través de su palabra a perdonar. Y realmente qué interesante es hacerlo, obedecer al Señor, porque el perdón que nosotros debemos practicar debe estar basado en la obediencia al Señor. Saben que la semana pasada estuvimos trabajando anteriores sobre la obediencia, y bueno, perdonar es ser obediente al Señor, y el Señor quiere traer sanidad a nuestra alma, especialmente nuestras emociones. Él quiere que disfrutemos el plan maravilloso que tiene para nuestras vidas.
Nos da salvación, pero también quiere sanarnos. Y en Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 y 32, es interesante esto. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Además de eso dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí nuevamente el Señor nos invita a que perdonemos, pero antes de, en estos versículos, de recordarnos la necesidad de perdonar, nos dice claramente, quítese de vosotros, ¿qué se debe quitar de nuestras emociones? Toda amargura, enojo, ira, gritería, todas esas cosas que en nuestras emociones no están bien y que muchas veces tienen que ver con falta de perdón. Entonces, ¿será necesario que perdonemos? Yo creo que sí, a veces cuesta, porque en nuestro egoísmo, en nuestra falta de crecer en el Señor, nos cuesta perdonar. Y la misma sociedad, ¿verdad?, nos ha enseñado que perdonar no es una salida, realmente es los principios bíblicos lo que nos permite que nosotros podamos tomar el poder de perdón para sanar nuestras heridas, ese sufrimiento que generalmente está arraigado en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es perdonar? Perdonar es renunciar, olvidar totalmente la ofensa recibida. Totalmente olvidarla, renunciar a una ofensa que recibió. Es totalmente, no es parcial. Es decir, no es decirlo de boca y tenerla en la lista por allí pendiente, no. Es no guardar resentimiento ni rencor. Es decir, debemos desarraigar eso de nuestras emociones. Eso es el perdón. Ahora, quiero mencionar 4 cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con el perdón y que son importantes. Por ejemplo, primero, ahí el hecho de no perdonar, ¿verdad?, nos lleva a concretar o ver las cosas de que muchas veces nosotros podemos tener falta de perdón. O sea, al no perdonar tenemos falta de perdón. Y la falta de perdón generalmente se presenta porque queremos cobrar una deuda a toda costa. Es decir, no queremos perder, o sea, queremos cobrar esa deuda, ¿verdad? Deseamos que la persona sufra lo mismo que nosotros sufrimos, ¿verdad? O quizás peor, es decir, hay venganza allí. Y por supuesto, la falta de perdón también está asociada con algo que ya mencioné, que es guardar odio, rencor, resentimiento, deseos de venganza. Eso es falta de perdón. Lo otro es que cuando hay falta de perdón, dejamos puertas abiertas al enemigo, a los demonios, y para que destruyan nuestra vida. Realmente muchas de las enfermedades y situaciones que vive una persona tienen que ver con falta de perdón. Entonces, número 1, ¿verdad?, es importante entender, hay falta de perdón en mi vida. Lo otro que quiero mencionar es, ¿por qué generalmente recibimos heridas emocionales? Bueno, generalmente voy a mencionar algunos casos que son frecuentes, aunque por lo general pues, pueden presentarse otras razones. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando recibimos la traición o la ofensa de una persona, ¿verdad? Bueno, generalmente eso puede marcarnos, ¿verdad? Puede arraigar allí falta de perdón. Muchas veces hay personas que sus padres, las madres, le han abandonado desde la niñez. Algunas veces nuestros hermanos desde la niñez nos han rechazado, algunos han sufrido bullying y eso va marcando a la persona. Puede estar asociado también el liderazgo, puede ser que el pastor, ¿verdad?, o el líder de alguna forma hirió, de alguna forma actuó de una forma indebida quizás, ¿verdad?, o un malentendido, ¿verdad? Eso también puede crear allí herirnos, ¿verdad?
Igualmente cuando un amigo nos traiciona, ¿verdad? En la cual hemos puesto toda nuestra esperanza y de pronto las cosas actuó de forma indebida. Y muchas veces, que es frecuente también, es que el esposo o la esposa son infieles. Entonces, todas estas razones y muchas más razones pueden entonces crear este resentimiento, amargura, odio, y allí se arraiga la falta de perdón. Lo otro que quiero mencionar es que nosotros en este panorama tenemos que entender que en el perdonar significa poder. Hay poder cuando nosotros perdonamos. Y quiero mencionar algunas cosas allí importantes que se asocian cuando usted y yo decidimos perdonar. Primero, cuando nosotros decidimos perdonar, recordemos que dijimos al inicio que perdonar es una decisión, no es una emoción, es una decisión. Yo decido perdonar. Entonces, cuando nosotros perdonamos, eso nos permite acercarnos a Dios. Recuerde, ¿verdad?, que dice la palabra, ¿verdad?, que cuando nosotros no perdonamos, ¿verdad?, hay una barrera, una pared, ¿verdad?, que me separa de Dios. Porque el Señor quiere que yo esté sano, ¿verdad?, y pueda escuchar mis oraciones como dice su palabra. Entonces, número uno, ¿verdad?, cuando perdonamos, eso nos permite acercarnos más a Dios. Número dos, cuando nosotros perdonamos, hay sanidad a nuestra alma y a nuestras relaciones, a nuestros sentimientos. Y eso es bien importante, ¿verdad?, porque mucha de la amargura que puede vivir una persona no logra tener plenitud en el Señor, disfrutar los planes que el Señor tiene, es porque no hay perdón y por supuesto su alma, sus emociones, sus sentimientos están heridos. Entonces, cuando nosotros perdonamos, hay sanidad en el alma. Tercero, igualmente cuando perdonamos trae sanidad, no solamente emocional, sino también física. Muchas de las enfermedades que se arraigan en nuestro cuerpo tienen que ver con la falta de perdón. Y precisamente quiero leer un versículo en Santiago 5:16 que dice de la siguiente forma: por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Y luego dice al final, y hagan esto para que Dios los sane. ¿Qué quiere el Señor en esta palabra? ¿Qué quiere el Señor? Que nos perdonemos, que nos ayudemos mutuamente como iglesia, que oremos uno por los otros, y que dice al final una promesa hermosa: hagan esto para que Dios los sane. ¿Qué va a sanar? Va a sanar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también va a sanar nuestras emociones. Número 4, ¿verdad? Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. Cuando nosotros estamos amargados, tenemos resentimientos, no estamos sanos espiritualmente, por supuesto no vamos a estar agradecidos. Realmente vamos a maldecir a las personas que se nos atraviesan, que están cerca de nosotros. Pero cuando nosotros perdonamos, el Señor va a traer una vida agradecida, especialmente con el Señor y con las personas que están cerca de nosotros. Y quinto, perdonar nos permite alinearnos al propósito de Dios. Y quiero leer allí en Hebreos unos versículos que me llaman la atención, ¿verdad?, en este tema. Por ejemplo, dice Hebreos 12, versículos 15 al 17, dice: tengan cuidado que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto lo puede perjudicar a todos. No cometan inmoralidades sexuales ni le falten el respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá, y aunque suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Entonces este es un caso, ¿verdad? Nosotros necesitamos alinearnos. Cuando usted y yo perdonamos, nos alineamos con los propósitos de Dios. Y también, ¿verdad?, esto de la sanidad es importante, porque tengo por acá, ¿verdad?, una cita que me llama la atención, ¿verdad?,
que quiero leerla, ¿verdad? Porque es citas de situaciones que nos pueden ayudar a entender esto de la falta de perdón. Dice así: estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo, debido a una situación de rencor, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad como el asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras y problemas cardíacos. Entonces me llama la atención esto, ¿verdad? Porque seguro, ¿verdad?, que hay muchas enfermedades que se arraigan en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, por falta de perdón. Y bueno, hemos citado este estudio, ¿verdad?, que recalca eso. Lo último que quiero mencionarte en este tema tiene que ver, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos cuál es la situación por no perdonar, por la falta de perdón, algunas de las raíces, de las causas de la falta del perdón, qué beneficios trae el perdonar, ¿verdad? Pero ¿qué paso debo dar, ¿verdad?, para perdonar? Entonces yo te voy a mencionar algunos que son importantes. Primero, tome la decisión, recuerde que es una decisión, de perdonar de todo corazón, es decir, 100%. O sea, no vamos a perdonar, bueno, yo lo voy a perdonar el 10%, no, el 100%, pero tiene que tomar una decisión, es una decisión. Recuerda que no es una emoción, es una decisión que debes tomar. Número 2, debes hacer una lista de las personas que te han herido durante toda tu vida. Y por supuesto, que vas a hacer con esa lista? No la vas a guardar, ¿verdad?, para sacarla otra vez, no. La vas a hacer, ¿verdad?, para perdonar a esas personas, ¿verdad? Porque ya sabemos las razones, la necesidad de perdonar. Número 3, debes arrepentirte por guardar la falta de perdón. O sea, debemos arrepentirnos porque ya que hemos visto hoy, ¿verdad?, que la falta de perdón trae sus consecuencias, no está bien, ¿verdad?, a la luz de la palabra, entonces vamos a arrepentirnos de eso. Número 4, es necesario que usted exprese su perdón en forma verbal. O sea, una cosa, ¿verdad?, es decir que lo voy a perdonar, pero debes acercarte a la persona, ¿verdad? Hay casos en que no se podrá, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible es importante expresarlo verbalmente, ¿verdad? El perdón, ¿verdad? Y número 5, es importante esto: usted debe renunciar a todo espíritu de resentimiento, de amargura, de odio, ¿verdad?, y falta de perdón. Debes renunciar a eso y con la ayuda del Señor vas a ser libre, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad?, en este momento el Señor tiene control de su palabra porque es la palabra de Dios. Y no sé, ¿verdad?, quién pueda estar luchando con esto. Seguramente esta palabra puede ser de bendición para tu vida. Y no dejes pasar el tiempo. Yo creo que el Señor quiere traer sanidad a nuestras emociones y también a nuestro cuerpo. Pero tenemos que tomar una decisión. Hemos visto algunos pasos que debemos hacer y nuestra vida va a ser transformada. Recuerda que el Señor Jesucristo murió en la cruz por amor, te sigue amando, tiene un plan y un propósito especial para tu vida. Y el arraigar odio, resentimiento tiene que ver con la falta de perdón. Puedes tener una vida de plenitud en el Señor porque eso es lo que en la palabra de Dios el Señor le promete a sus hijos. Y bueno, quiero finalizar esta meditación de la palabra con una oración. Y si allí donde estás, ¿verdad?, puedes inclinar tu rostro. Y bueno, si tienes que perdonar, bueno, enfócate en esto, ¿verdad? Ya hemos visto que va a ser de bendición. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das. Yo te pido en el nombre de Jesús que a través de este medio que nos conectamos, cada persona que pueda recibir esta palabra, tu palabra sea de bendición. Y Señor, si hay alguien que está luchando con falta de perdón, yo te pido, Señor Espíritu Santo, que tú obres en su vida, que tú le des la valentía, Señor, lo guíes para que pueda tomar la decisión de perdonar y ser libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, gracias por este tiempo.
bendice a cada persona que se conecta con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.